Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en el amor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Jesús enseña a sus discípulos y le refiere una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les enseña que la persistencia en la oración tiene gran resultado. La persistencia en la oración les dará victoria en todo lo que ellos necesiten. Así Jesús les dice, necesitan la oración constantemente. Recordemos que Jesús ahora les está enseñando porque en un futuro ellos tienen que salir y enseñar a otros. Mateo 28, verso 19 y 20 dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús enseña que ellos tienen que enseñar también, y de esa manera Él los está capacitando constantemente. La Biblia nos enseña en Marcos 1:35 que Él era muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y Él se iba a un lugar desierto y allí oraba. Jesús les enseña no solamente por medio de sus palabras, sino también por sus actos. Él lo que predica lo cumple, lo hace. ¿Para qué? Para que ellos vean el resultado del cual Él ha tenido en su vida espiritual. Así que Jesús les enseña que necesitan la oración. En Lucas capítulo 6, verso 12, Jesús se la pasa toda la noche orando a Dios. Todo el tiempo Jesús oraba y les enseña que tienen que depender de la oración. Así que Jesús les demuestra que la oración es la clave fundamental para recibir lo que necesiten constantemente. Recordemos que usted y yo estamos constantemente siendo atacados por malos pensamientos, atacados por diferentes situaciones en nuestra vida para que nosotros menguemos en nuestra vida espiritual, en nuestra nueva vida que tenemos, en la nueva oportunidad de vida que Cristo nos ha dado. Recordemos que el enemigo va a tratar hasta lo imposible para que usted no ore, para que usted no busque principalmente no busque la dirección de parte de Dios. La oración nos dará comunión, la comunión nos dará dirección y la dirección nos dará victoria. La oración es necesaria porque en la oración usted mantiene una comunión íntima con Dios. Una comunión íntima, como dice el Salmo 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así que nosotros necesitamos la oración, nosotros necesitamos orar siempre y no desmayar, porque entre más usted y yo oramos, más comunión mantendremos con Dios. Mantendremos una amistad. Comunión es amistad, comunión es relación, comunión es mantener un vínculo con el Espíritu Santo, en la cual usted no se moverá a hacer las cosas, sino el Espíritu Santo le guíe. El propósito de Jesús siempre hacia los discípulos era que ellos permanecieran sensibles a la voz del Espíritu Santo, que ellos aprendieran a moverse conforme a la voluntad de Dios. La oración nos dará comunión, la comunión nos dará dirección y la dirección nos dará victoria. Así que usted y yo debemos de entender siempre que cuando usted y yo oramos, vamos a aprender a movernos conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que en Juan capítulo 4, verso 4, Jesús dice la Biblia en Juan 4:4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Jesús ha orado, Jesús está en diferentes lugares. En Marcos 1:36 dice: llega Pedro: Señor, todos te buscan. Y cuando él lo encuentran, Jesús dice: vamos, necesito ir a orar a las otras ciudades, porque para esto he sido llamado. Él entiende que
el llamado suyo ha sido predicar, dar la buena noticia, enseñar la nueva forma, la manera de la cual la gente puede alcanzar la bendición de parte de Dios. Jesús fue movido hacia otras ciudades. ¿Por qué? Porque ahora Él es movido, dice, era necesario pasar por Samaria. Así que de esta forma nosotros vemos que Jesús no se queda en el mismo lugar. Jesús se mueve constantemente porque el Espíritu Santo lo ha movido hacia otro lado para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Así que nosotros necesitamos ahora, como discípulos de Cristo, como discípulos de Dios, nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Recordemos que Romanos 8:14 nos enseña y nos dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos poder caminar siempre en victoria, pero la forma en la que usted y yo podemos caminar en victoria es la forma en la que Dios lo dirija por medio de su Espíritu Santo. Y la única forma en la que Dios lo va a dirigir es cuando usted y yo oremos. Si usted y yo mantenemos una comunión estrecha con el Espíritu Santo a través de la oración, entonces usted y yo permaneceremos siempre recibiendo dirección, y la dirección nos dará victoria. Así que nosotros necesitamos poder caminar siempre bajo la voluntad de Dios. Así que necesitamos la oración es necesaria. Recordemos, Jesús dijo, era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí estaba una mujer en la cual necesitaba ser liberada de ese espíritu maligno que ella tenía. Ella no había podido ser feliz. 5 maridos había tenido y no había podido ser feliz. Había algo que estaba atormentando su vida. Había algo que estaba esclavizándola. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Entonces le dijo ella, no tengo marido. Ciertamente has dicho con verdad, dijo Jesús, porque no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, Jesús le declara a través de la palabra de ciencia, a través del conocimiento espiritual, a través de la dirección que él recibe de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo. Entonces él le revela lo que ella necesita saber. Al momento de declarar lo que ella necesita, al momento de declararle que él es el que había de venir, al momento de declararle que él es quien puede ayudarle en lo que ella necesitaba. Ella esperaba a alguien que le ayudara, ella esperaba a alguien que no la juzgara, ella esperaba a alguien que le extendiera la mano y le ayudara, mas sin embargo no lo había podido conseguir. Y cuando Jesús le empieza a enseñar lo que él empieza a enseñar lo que él le ha declarado, le empieza a enseñar que ella necesita de Dios, que ella necesita ser liberada, que ella necesita ser restaurada, que él no está ahí para juzgarla, que él está ahí para ayudarla. Cuando él le demuestra el amor y la misericordia, ella dice, me parece que tú eres profeta. Y se va, deja su cántaro en ese lugar y se va hacia Samaria, hacia la región, hacia el pueblo donde están todos, y empieza a comentarles a las personas, les empieza a decir que él está ahí Jesús está ahí, y quien le ha declarado su pecado, quien le ha declarado lo que ella necesitaba saber. Entonces va y le cuenta a muchas personas cómo es que ahora ella ha podido ser libre y no se avergüenza más. No se avergüenza más porque ella tenía
tenía ese mal en ella, pero cuando ella es liberada, ella no se queda con su milagro, ella va y comenta a las demás personas, ella va y proclama la bendición que ella ha recibido, y cuando viene con otras personas hacia él, entonces ella sirve de bendición para muchas personas. Jesús sabía que al moverse a esa región, Jesús sabía que esta mujer iba a ser de bendición para muchas más personas. O sea, Jesús siempre está consciente de que usted y yo vamos a movernos de una región a otra, vamos a caminar conforme a su voluntad para poder ser de bendición, a toda aquella región donde nosotros vivamos. Así que vale la pena la oración, vale la pena ser guiado, vale la pena ser dirigido por el Espíritu Santo, vale la pena que usted y yo oremos siempre y no desmayemos. Vale la pena que usted y yo tomemos en cuenta que todo lo que Dios quiere es que nosotros seamos como verdaderamente hijos de Dios. Jesús desea que seamos de bendición hacia donde nosotros vayamos a ser movidos. Por eso en Juan capítulo 4, versos 29 y verso 30, dice, la mujer corre, dice en el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús enseña que Él tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que hacer la voluntad de su Padre, Él tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, Él tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos hacer la obra de Dios, necesitamos hacer lo que Dios ha provisto desde un principio, del principio de la creación. Él dice en Jeremías 1:5 que antes de que nos formase en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció. Y antes de que naciéramos, nos santificó y nos dio por un nombre y por un puesto en un lugar en la tierra. Le habla Jeremías capítulo 1 verso 5 y le dice, antes de que nacieses en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así que Dios ha puesto un trabajo, una encomienda en tu vida, en cada uno, en la región donde usted vive, en la ciudad, en la colonia, en el ejido, en el país, en el lugar donde usted habita. Usted y yo tenemos un propósito en Dios. Nacimos con un propósito en Dios. Jehová cumplirá, dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No abandones la obra de tus manos. Jesús sabía que Él había venido a cumplir el propósito en Dios. Sabía que Él había venido, dice, Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, el verso 32. Y dice el verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que Jesús les enseña que el ser dirigido por el Espíritu Santo te enviará, el Espíritu Santo de Dios te moverá hacia ciertos lugares o hacia hacer el trabajo de Dios, aunque el tiempo de la comida, aunque el tiempo de lo que tú estés haciendo, trabajos y tantas cosas, tú lo dejes quizá para más tarde, lo que tú estás haciendo, tus actividades. ¿Por qué? Porque lo principal de todo es hacer la obra de Dios
cumplir la obra que Dios te ha encomendado. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, mas sin embargo muchas veces nosotros no lo sabemos porque el afán constante de nuestra vida diaria nos limita para conocer la voluntad de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad nuestra. Recordemos que los caminos de Dios son mejor que los caminos nuestros. Los pensamientos de Dios son mejor que nuestros propios pensamientos. Dios nos ha creado con un propósito. Dios nos ha puesto en cada lugar. Dios nos ha hecho en un lugar y nos ha enviado a poder ser de bendición. Jesús le dice a sus discípulos: yo los he puesto para que vayáis y lleven mucho fruto. Y dijo: y vuestro fruto permanezca. Así que Jesús les dice a sus discípulos que Él los ha puesto para que ellos sean de bendición en todo lugar, para que ellos sean así buenos discípulos de Él. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que Jesús les enseña que ellos tienen que estar conscientes de que donde sean puestos tienen que dar fruto, tienen que dar un buen resultado como hijo de Dios. Recuerda, Romanos 8:14 dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice en Romanos 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que el testimonio nuestro va a dar, nuestra vida va a dar testimonio, el Espíritu Santo va a dar testimonio. ¿Para qué? Como hijo de Dios. Usted se identificará como hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Usted estará caminando bajo el propósito de Dios y usted entenderá que Dios le ha llamado, porque usted sentirá siempre la dirección de Él para todo lo que usted haga. En ocasiones nosotros estamos viviendo una vida llena de desesperación. No encontramos paz en nada de lo que nosotros hacemos. No encontramos satisfacción. Hacemos las cosas que hacemos, que estamos viviendo, pero sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. El plan perfecto de Dios es que usted y yo seamos salvos de condenación. El plan perfecto de Dios es que no solamente usted, sino también que su familia, sus familiares. El plan perfecto de Dios es que usted y yo le conozcamos. El plan perfecto de Dios es que usted y yo seamos salvos de condenación. ¿Cómo lo sabremos? Lo sabremos cuando usted y yo nos detengamos y observemos realmente si estamos haciendo la voluntad de Dios. Realmente nos detengamos y observemos si es que le es agradable a Dios lo que nosotros estamos haciendo. Entenderemos que nosotros podemos hacer la diferencia, que nosotros podemos ser de bendición para nuestra casa, para nuestra familia. Recordemos que esta mujer, en esta región donde Jesús se movió, la mujer samaritana, ella estaba cansada de la vida que ella llevaba. Ella había tenido 5 maridos, 5 personas que estaban con ella, y el que estaba con ella no era su marido. Jesús se lo declaró. Entonces ella, cuando ella es libre de ese mal que ella tenía, de esa atadura que ella tenía, porque ella no podía ser feliz, ella no había podido ser feliz con ninguna de sus parejas que ella había tenido, no había podido ser feliz. Entonces cuando ella recibe esa palabra, ella no se queda
y se esconde solamente y se queda solamente con ella la palabra. No, al contrario, ella va a la ciudad y les declara a todas las personas y les dice: el que está en aquel lugar me parece que es el Cristo, porque me ha declarado todo lo que yo necesitaba. Me ha dicho todo lo que yo he vivido. Y mucha gente dijo, fue, y ahí Jesús dijo: ustedes ya se dieron cuenta, ustedes fueron a comprar comida material, pero yo tengo otra comida mejor, y la comida mía es hacer la voluntad de mi Padre, hacer lo que mi Padre me ha encomendado hacer, terminar la obra de Dios. Así que usted y yo no podemos partir de esta tierra, no podemos terminar nuestra vida en esta tierra si no hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo vayamos como discípulos de Cristo, vayamos y llevemos mucho fruto, que nosotros vayamos y demos a conocer las bendiciones y las bondades, la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros y el propósito que Dios tiene para cada familia, el propósito que Dios tiene para cada hogar destruido, para aquellos hogares que se están destruyendo, aquellas parejas que ya no han podido vivir juntas por ciertas situaciones que ha acontecido, malos consejos, quizá malos comentarios, malas palabras, ciertas cosas que la mujer samaritana vivía, y ella 5 veces había tenido su pareja y esas 5 veces había fracasado. Entonces Jesús la hizo libre de ese espíritu maligno que la ataba, de ese espíritu maligno que no la dejaba ser feliz con su familia. Entonces nosotros vamos a ser de bendición. Si usted y yo oramos, si usted y yo mantenemos una vida de oración, seremos guiados por el Espíritu Santo, seremos dirigidos siempre por el Espíritu Santo. Y dice Juan capítulo 4, verso 4, era necesario pasar por Samaria, era necesario. Jesús sabía que había una necesidad en ese lugar, Jesús sabía que esa mujer iba a ser transformada y que esa mujer iba a ser movida a esa región. Él iba a ser movido a esa región y esa mujer iba a predicar, a proclamar la buena noticia a la ciudad de Samaria. ¿Para qué? Para que ellos vinieran a Cristo y le conocieran. Ellos vinieran a Cristo y ellos pudieran recibir liberación. Dice Hechos 10:38 que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y Él anduvo haciendo bienes a todas las personas. Él hacía a todas las personas, le hacía el bien a todas las personas. Así que usted está puesto para hacer el bien. Usted está puesto para hacer el bien siempre. Dar buen testimonio, dar buen ejemplo, ser una persona de bendición en el lugar donde usted habita. Dice el verso 38 del capítulo 10 de Hechos, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sanó a todas esas personas, todas aquellas personas que se acercaban a Él. Él era movido por el Espíritu Santo. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser guiados, movidos por el Espíritu Santo y ser de bendición. Ser de bendición. Oramos y declaramos esa palabra de liberación, de restauración, de victoria, de fuerzas nuevas. Y el Espíritu Santo siga guiando nuestra vida, nuestros pasos, en todo lugar, en todo momento. Nos moveremos y seremos de bendición. Dios obrará poderosamente. Un testimonio rápido y pues mi hermano lo escuchará quizá, que le enviemos el audio
nos movimos hacia una región, hacia un lugar cerca de casa. Fuimos un día a desayunar y había un lugar donde nunca lo habíamos visitado y fuimos a ese lugar. Cuando nosotros llegamos, comimos en ese lugar. Una vez que comimos, tomamos el número telefónico del comedor y prácticamente yo empecé a enviarles audios. Al segundo día después de que nosotros llegamos a ese lugar, nuestros hermanos, ¿verdad? Ellos me comentaron que había una necesidad con su familia, con su niña, ¿verdad? Con su nieta de esta persona, este hermano, y recibió su milagro de parte de Dios. Ella fue hospitalizada porque había un problema en su sangre de la niña, había un problema en el cual era algo imposible de hacer para la ciencia médica, pero para Dios todo es posible. Ella fue sana para la gloria de Dios, ella fue libre para la gloria de Dios, y podemos testificar del ser guiado por el Espíritu Santo. Podemos testificar de ser dirigido por el Espíritu Santo, porque la oración es una necesidad, no es una opción. Oramos para que cada uno de los que escuchan los audios seamos dirigidos por el Espíritu Santo, seamos de bendición donde habitamos, en donde usted habita, en la región donde usted habita, en la ciudad, en la colonia, en el ejido, en el municipio, en el lugar donde usted habita. Usted será de bendición. Usted no será movido hacia ese lugar solamente porque a usted se le ocurrió ir. Nosotros es la primera vez y la única vez que hemos ido a ese lugar. Próximamente iremos nuevamente, pero fuimos esa ocasión, fuimos y fue de bendición. Fue de bendición, gracias a Dios. Gracias, ¿verdad? Damos al Espíritu Santo que nos movió hacia ese lugar. Aunque fuimos a desayunar, pero pues ahí el Espíritu Santo permitió que tomáramos el número telefónico y ser de bendición para esa familia. Testificamos para la gloria de Dios que la niña fue sana de leucemia, que le habían diagnosticado problemas en el riñón, en tantas cosas a la niña. Pero la niña fue sana para la gloria de Dios. Entonces nosotros testificamos del poder y la maravilla de Dios. Tú puedes ser de bendición también donde tú habitas. Tú puedes ser de bendición. Necesitamos movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos orar siempre y no desmayar. La oración ya no tiene que ser una rutina. La oración tiene que ser una comunión con Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que tomar esa oración como una amistad íntima con el Espíritu Santo, y en el cual usted le clame a Él y Él le responda. Usted y yo mantengamos una sensibilidad espiritual con Él, que cuando a usted lo mueva o lo dirija a algún lugar, usted sabe que necesita llegar a ese lugar, porque no fue movido por casualidad, sino fue movido porque así es la voluntad de Dios. Usted tiene que mantener una comunión constante con Dios. La oración te da comunión, la comunión te da dirección y la dirección te da victoria. Cuando tú te mueves, cuando tú oras, cuando tú estás en constante oración, vas a tener comunión con Él. Cuando tú tienes comunión, vas a andar en todo lugar y vas a andar siempre meditando en Dios, platicando con Dios en tu interior, siempre pidiéndole a Él que te mueva, pidiéndole a Él que sea siempre su voluntad. Todo lo que tú hagas, paso que tú des, vas a decirle: Espíritu Santo, gracias, muévenos a tu voluntad, muévenos conforme a tu voluntad, obra milagros, sanidades, prodigios, maravillas, sana al enfermo, restaura al caído, obra poderosamente. Tú serás movido, tú serás
guiado por el Espíritu Santo y siempre estará Él contigo en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Y cuando el Espíritu Santo te guíe a declarar alguna palabra, te guíe a orar por alguien, te guíe a hacer algo en específico para que Él sea glorificado, para que Dios sea glorificado, Él se moverá y Él obrará poderosamente. Así que la oración es una necesidad. La oración te da comunión, la comunión te da dirección y la dirección te da victoria, y testificamos para la gloria de Dios. Uno de los testimonios, ¿verdad?, de hace unos días atrás, uno de los testimonios de muchos, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido para la gloria de su nombre. Vale la pena la oración, vale la pena. ¿Qué familiar hay en tu casa que está enfermo? ¿Quién está pasando alguna situación difícil? Tú puedes ser ese instrumento en la mano de Dios. Así que vale la pena orar siempre y no desmayar. Jesús les enseña a sus discípulos y les dijo: necesitan la oración, necesitan persistir en la oración, necesitan mantener comunión. Mateo 6:6 dijo Jesús: entren a su aposento, cierren la puerta, oren a su Padre que está en secreto. Su Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Jesús les dijo que la recompensa viene. ¿Por qué? Porque hay comunión, porque hay intimidad con Dios. Y la intimidad es amistad, la intimidad es una comunión tan estrecha con el Espíritu Santo, en la cual Él está dentro de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 2 versos 10 y 11 que el hombre conoce lo profundo del hombre, pero el Espíritu de Dios conoce lo más profundo de Dios y nos la revela a nosotros. Él conoce lo profundo, Él conoce la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios será hecha cuando usted camine, usted y yo caminemos como hijos de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios. Él nos moverá y nos dirigirá, nos hará entender lo que necesita Él hacer en ese momento con alguna persona o en algún lugar. Así que la oración es una necesidad, no es una opción. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Sigamos orando 5 a.m. y 11 p.m. Sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos buscando siempre el propósito de Dios en nuestra vida. Jesús era necesario que se moviera a Samaria. Era necesario porque ahí estaba una mujer que necesitaba ser ayudada por Dios y ser de bendición a esa ciudad. Ser de bendición. Así que vale la pena la oración. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos compartiendo los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Oramos por ti, por tu familia, colonia, ejido, municipio, estado y país. Que Dios siga obrando poderosamente, sanando, liberando y restaurando, fortaleciendo a cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, sigue obrando, Padre Celestial. Oramos por los enfermos. Pon tu mano en la parte afectada. Pon tu mano en el lugar afectado. Dios obrará poderosamente. Fracturas, cualquier situación, cualquier problema, Dios obrará. Dios está ahí por medio de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos a todo espíritu maligno fuera de esas vidas. Declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos restauración, declaramos fuerzas nuevas para la gloria de Dios. Así que hoy declaramos victoria en la vida de los enfermos. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad por el poder de tu palabra. Maravilloso Jesús, sigue obrando. Sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue fortaleciendo cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, clamamos por los intercesores, Padre, los que se unen constantemente, 5 a.m. y 11 p.m., los que están uniéndose constantemente, Padre Celestial. Oh Padre, muévelos conforme a tu voluntad, muévelos dirigidos por tu Espíritu Santo, llénalos, bautízalos, Padre Celestial. Tu palabra dice en Hechos capítulo 2 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús le dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así, Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, bautízalos con tu Espíritu Santo, Padre Celestial. A cada uno, Padre Celestial, los que escuchan los audios, maravilloso Rey, y ellos puedan seguir, Padre Celestial, siendo de bendición
en donde ellos habitan. Padre celestial, guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Padre, clamamos por Colonia, Ejido, municipio, estado y país, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, clamamos por nuestra ciudad, clamamos por nuestra colonia, nuestro ejido, nuestro municipio. Padre celestial, haz de cada uno de los que escuchan los audios, Padre, hazlos un atalaya, que estén vigilantes siempre, que estén pendientes, orando, clamando por cada situación en el área, en el nombre de Jesús, y se destruye todo plan maligno en contra de las vidas de los niños, en contra de los jóvenes, en contra de las señoritas, en contra de los adultos, en contra de los ancianos, en contra de toda la población. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, obra poderosamente, protege, Padre celestial, a todas aquellas personas que están guardando, Padre celestial, la ciudad, maravilloso Rey, a todas aquellas personas que trabajan, Padre celestial, en la Guardia Nacional, militares, policías municipales, estatales, federales, maravilloso Jesús de Nazaret, los soldados, maravilloso Jesús, y cada uno, Padre celestial, las corporaciones que existen. Padre, que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo, que ellos sean dirigidos por tu Espíritu Santo, maravilloso Rey. Oh Padre celestial, ten misericordia de todas aquellas personas, Padre, que hacen el mal, maravilloso Rey. Ten misericordia de ellos, transfórmalos, tócalos con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tú seas glorificado y exaltado poderosamente para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Sigue compartiendo los audios y síguenos en nuestras páginas Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, y sé de bendición para muchas vidas. Dios te bendiga.